Compacto Informativo con Erika Mendoza. Sí, vamos rumbo a ser el país con la hiperinflación más larga de la historia. Sobrevivimos gracias a la dolarización de facto de nuestras transacciones. Flotamos en medio de las promesas de un régimen que ofrece poner en marcha unos motores productivos fundidos antes de arrancar. Somos el país con las reservas petroleras más grandes del planeta, pero también somos el país que importa la gasolina, para enfrentar una escasez que se evidencia en las filas de carros frente a las estaciones de servicio. 2021 nos deja una Venezuela en la quiebra y algunas burbujas de recuperación ficticia. Una Venezuela que luce indicadores que nos ubican como el país más pobre de América. Hola amigos, soy Erika Mendoza y quisiera presentarles el ranking de las noticias económicas más destacadas de este año. Arranquemos. Asamblea Nacional del Régimen aprueba el presupuesto para 2022 por $13.457 millones. El 15 de diciembre, la Asamblea aprobó en segunda discusión la Ley de Presupuesto, con un monto de $62.379.454.806 bolívares digitales, un equivalente a $13.457 millones al cambio oficial. Venezuela cumplió en noviembre 4 años en hiperinflación con una economía similar a la de los países más pobres. Es la segunda más larga de la historia después de la de Nicaragua. Este proceso mantiene a nuestro país en jaque y el poder de compra de los ciudadanos y la capacidad de ahorro en el piso. Venezuela resta 6 ceros a su moneda ante la hiperinflación y lanza el bolívar digital. El 1 de octubre entró en vigor una nueva reconversión monetaria, la segunda en 3 años y la tercera en lo que va de siglo. En total, 14 ceros menos para el bolívar, otro logro de la revolución. La canasta alimentaria familiar se ubicó en 1.657 bolívares o $385 durante el mes de octubre, según el Sendas. Para el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación mensual de octubre fue de 8,1%, la interanual se situó en 1.258% y la acumulada en 576,3%. Vale recordar que el salario mínimo integral de los venezolanos es de 10 bolívares. Venezuela no podrá acceder a los más de $5.000 millones de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional por la disputa sobre la legitimidad de Nicolás Maduro al frente del país. Delcy Rodríguez exigió designar parte de esos derechos especiales a los países pobres y en desarrollo y criticó la distribución hecha por el Fondo Monetario. 25% de los venezolanos vive en pobreza extrema. Somos el país más pobre de Sudamérica según las cifras de la encuesta de condiciones de vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello. Los investigadores advirtieron que llegamos a un techo en los niveles de pobreza. 94% de la población es pobre y un 25% está en pobreza extrema, es decir, vive con menos de $2 al día. Banco Mundial ubica a Venezuela como el peor país de la región para invertir. Ubicándose en el puesto 188 de 190 economías analizadas, según el informe, la politización de la economía, la inseguridad jurídica, las altas tasas de inflación y un ambiente incierto para hacer negocios espantan las inversiones en Venezuela. Monómeros, las opacas maniobras de la oposición que revela el tiempo de Colombia y lo que dicen sus gerentes. Correos y memos revelan acciones que involucran al actual gerente y a fichas de la oposición en los manejos de monómeros. Producción petrolera se mantiene por encima de los 600.000 barriles diarios con un aumento mínimo en noviembre. En lo que va de año, la producción de PDVSA aumentó 28%, aunque sigue siendo insuficiente para llegar a la meta de 1,5 millones de barriles diarios fijados por las autoridades y así aprovechar el incremento de 64% en los precios del crudo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dará de comer a 185.000 niños venezolanos. Maduro acepta tras años de dilaciones la ayuda humanitaria de la organización. El Programa Mundial de Alimentos, el brazo de Naciones Unidas para combatir el hambre, iniciará operaciones en el país. El acuerdo llega luego de un año de negociaciones y en el peor momento de la crisis humanitaria y de la pandemia, cuando 9,3 millones de venezolanos, un tercio de la población, está en situación de inseguridad alimentaria.
¿Qué pasó con el oro venezolano? La Corte Suprema Británica espera sentenciar tan pronto como pueda sobre el litigio entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del líder opositor Juan Guaidó en cuanto a quién tiene la potestad de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas resguardadas en el Banco de Inglaterra, si bien sus jueces advirtieron que podría tomar meses. Pandora Papers, la mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora, devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, contó con la participación de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Basada en la mayor filtración de archivos de paraísos fiscales de la historia, Pandora Papers revela los acuerdos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países. Hasta aquí nuestro compacto informativo. Nos vemos en una próxima edición.